Bienvenidos a Audiencia Cero. En el día de hoy hablaremos acerca del artículo 336 de la Constitución Política Colombiana, del mercado de licores y de la figura de monopolio eficiente en el derecho antitrust. La palabra monopolio es una expresión que no es muy bien recibida por el oído de un economista o el oído de un abogado. Generalmente este tipo de palabra genera en el oyente un rechazo en la medida que el consumidor considera siempre que un monopolio lo conlleva a un daño en la medida que él no tiene opciones dentro del mercado. Y así lo dice la técnica económica y del derecho antitrust o del derecho antimonopolio o del derecho de la competencia. Sin embargo, en las últimas décadas se ha comenzado a abrir espacio en la teoría y en la práctica el concepto de monopolio eficiente. Importante este concepto de monopolio eficiente hoy para lo que ocurre en Colombia. Hoy en día, el artículo 336 y el artículo 333 de la Constitución Política contienen dos derechos importantes. Por una parte, el derecho al libre mercado, que está en el artículo 333, y por otra parte, el concepto de monopolios que existe en licores y en otros mercados. Y esa guerra de esos dos derechos ha mantenido hoy en vilo las noticias de Colombia y está generando una serie de conflictos sobre los cuales en Audiencia Cero queremos de alguna manera tratar. Observando el artículo 336 se encuentra la figura válida y legal de monopolio en Colombia. ¿Qué es un monopolio eficiente? Antes de entrar a tratar un poco lo que dice el artículo 336. Un monopolio eficiente, dice la teoría económica, se presenta cuando ese monopolio tiene algunos beneficios. Estos beneficios generalmente ocurren cuando están asociados al interés público, es decir, cuando el monopolio se convierte en eficiente para la sociedad en la medida que tiene un beneplácito o un plus adicional la existencia de ese monopolio, lo cual es excepcional. Es decir, la figura del monopolio eficiente es una figura excepcional cuando ese monopolio genera un plus o una mayor satisfacción del consumidor en otros derechos. Ese concepto de monopolio eficiente fue de alguna manera incluido en la Constitución de 1991 con un aire completamente de modernidad, porque no es usual en esa época hablar de un monopolio eficiente. En ese artículo 336 se menciona en el primer inciso que efectivamente en Colombia es válida la figura del monopolio rentístico en la medida que tenga una finalidad de interés público y que tenga una función social. Igualmente, en la lectura de ese artículo se indica el remedio que existe en nuestra Constitución para que esa figura de monopolio eficiente tenga alguna sanción cuando no es eficiente. Es decir, la premisa fundamental de instaurar un monopolio es que va atada a la eficiencia. Eso dice la Constitución Política. Sin embargo, puede ocurrir que al amparo de un monopolio eficiente, legal porque lo dice la Constitución, conlleve unas consecuencias que no generan eficiencia sino ineficiencia. Es que se protege a un empresario dentro del mercado, dentro de una actividad con monopolio, pero ese empresario lo que está haciendo es alterar esa eficiencia y se está convirtiendo es perjudicial para el consumidor y para el mercado. Como se puede observar del primer inciso del artículo 336, en Colombia está permitido constitucionalmente solo el monopolio rentístico, pero igualmente si se observa el segundo inciso al sexto inciso del artículo 336, se puede entender que en esos incisos se desarrolla el monopolio rentístico. Sin embargo, al llegar a la lectura del penúltimo inciso del artículo 336, entra en escena el concepto de monopolio empresarial, que en virtud de lo que ha mencionado el artículo a lo largo del primer inciso a este inciso, conlleva a que este concepto de monopolio empresarial tiene que ir atado al concepto de monopolio rentístico que se menciona en el primer inciso, donde se indica, como ya dijimos, que el monopolio únicamente debe ser con un concepto rentístico. ¿Eso qué quiere decir? Es que este monopolio empresarial que menciona la Constitución Política es para desarrollo y para el buen funcionamiento de ese monopolio rentístico que ha sido indicado en el primer inciso y que está limitado todo el artículo al monopolio rentístico. En esa medida, lo que se crea
es un monopolio empresarial para desarrollar el monopolio rentístico. Se pueden crear empresas del Estado que desarrollan ese monopolio rentístico en cada departamento. Por eso menciona el artículo en su penúltimo inciso, monopolio empresarial. La Constitución en el artículo 336 contiene el remengo que existe en la misma Constitución cuando el monopolio es ineficiente, es decir, se otorga la posibilidad del monopolio eficiente, pero en la práctica comienza a ser ineficiente. ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución lo que menciona es que cuando la empresa que tiene ese monopolio no genera eficiencias, sino ineficiencias, se puede solicitar que esa empresa sea vendida, enajenada o liquidada. Y en esa medida se le enajena a un tercero y se rompe el monopolio estatal porque el tercero entra al mercado en reemplazo del monopolista escogido por el gobierno o el mismo gobierno que es monopolista en esa actividad y se la da al tercero cuando efectivamente el Estado ha sido ineficiente con ese monopolio. Como ustedes pueden ver de la lectura del artículo, se encuentra que efectivamente la figura de monopolio eficiente aparece dentro de nuestra Constitución. Ahora bien, existen un par de acciones que hoy en día cursan en las diferentes cortes acerca de la posibilidad de eliminar el monopolio, lo llaman así, en el mercado de licores, que ya en la anterior cápsula de Audiencia Cero pudimos tratar que no se trata de un monopolio, pero en gracia de discusión decir que es un monopolio, que efectivamente en aguardiente existe en ese mercado un monopolio. La misma Constitución menciona cuál es la figura y el remedio cuando el monopolio es ineficiente. En ese sentido, una acción de inconstitucionalidad no puede ser la vía para tumbar o erradicar un monopolio, porque eso sería desconocer el artículo 336 al final, que menciona que cuando es un monopolio ineficiente lo que corresponde es probar que es ineficiente, vendérselo a un tercero o liquidarlo. Una acción de inconstitucionalidad que se salte ese remedio o ese proceso que está instalado en la Constitución sería desconocer la Constitución y sería, vía sentencia judicial, no tomar el remedio que dice la misma Constitución política colombiana. Es decir, por omisión no se aplica la Constitución vía una acción de inconstitucionalidad, siendo que lo que tiene que hacer la acción de inconstitucional es respetar el contenido del artículo 336 y salvaguardar la figura de monopolio eficiente o monopolio eficiente. Se trata de un monopolio rentístico desarrollado por un monopolio empresarial, a la luz del penúltimo inciso del artículo 336 de la Constitución Política. Como pueden ustedes observar, el concepto de monopolio eficiente es una figura que es tratada por el derecho antitrust. La Constitución Política la incluyó en 1991 y tiene toda una regulación. En conclusión, les pregunto, ¿la figura de monopolio eficiente está regulada en el artículo 336 de nuestra Constitución Política? Y si es así, lo que viene ahora como remedio es buscar la enajenación o liquidación de un monopolio si es ineficiente, o lo que procede es la acción de inconstitucionalidad que cursa en la Corte Constitucional actualmente. Nos vemos después en Audiencia Cero.